Y ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la información de lo que parece ser hoja de ruta de desarrollo. Vamos a ver qué es lo que tiene Scopely para nosotros. Hola, supervivientes. Hola, Scopely. Entendemos que a los jugadores les ha interesado saber ¿en qué hemos estado trabajando? No, la verdad es que me da igual. Tras bambalinas se encamina a la supervivencia y buscan actualizaciones sobre algunas características diferentes. Con eso en mente queríamos compartir una descripción general de muy alto nivel, ojito, de algunos de nuestros planes y donde nuestros equipos están enfocando sus esfuerzos con esta hoja de ruta de desarrollo. Una hoja de ruta de desarrollo. Me huele a algo tipo lo que hacen en el juego Dokkan Battle, el de Dragon Ball, que es que tú tienes un personaje, haces mapas con ese personaje y te dan copias de ese personaje y cositas para ir mejorándolo. Si es así, puede estar interesante, me gusta. A ver, hoja de ruta de desarrollo de The Walking Dead Road to Survival. Ah, vale, hoja de desarrollo. No es un mapa de carretera, coño, es lo que tienen pensado hacer de aquí al futuro. Bueno, vale. Mejoras en la calidad de vida. Ay, me van a instalar aire acondicionado en casa. Qué bien, con el calor que hace. Queríamos compartir una parte de nuestros esfuerzos continuos para mejorar Road to Survival y cómo planeamos hacer actualizaciones teniendo en cuenta la facilidad del juego. Bueno, facilidad. Saber que los jugadores trabajarán... ¡Qué asco de palabra! Ay, que lo oiga al micro. Que digan trabajarán en vez de jugar me cabrea, no sé por qué. Con múltiples luchadores en múltiples equipos con diferentes modificaciones para cada uno puede ser engorroso. Hombre, un poquito, yo encontrar el equipo titular en Conquista ya hay veces que lo pierdo, ya ni lo encuentro. Para ello tenemos un adelanto de algunas mejoras de calidad de vida que se vislumbran en el horizonte. Muy allí, muy al horizonte. ¿Sabéis cuando estáis en la playa y veis que parece el final del mundo? Pues por ahí más o menos se encuentran las mejoras del juego, por allí, a lo lejos. Un botón mod, eliminar todo. Pues vaya mierda. Un botón de un solo toque para quitar los mods de un luchador, en lugar de tener que tocar un mod, luego eliminar, luego el siguiente mod, luego eliminar y repetir para los 5 mods. Vale. De todas las mejoras que podrían haber hecho, esta tendría que ser la última. También me da igual tener que quitar todos los mods o quitarlos de uno en uno. Eso es lo de menos. Lo hago, de hecho, de uno en uno es mejor porque así voy controlando. Pues mira, le quito este mod, luego le pongo este y tal. Pero si le quito todos y luego tengo que estar buscando en la enorme lista de mods todo lo que le tengo que poner, pues me pierdo nuevamente. Con lo cual este cambio es una mierda. Cambio de equipo. Vale, una forma de que los jugadores reorganicen sus equipos guardados y los mezclen como les plazca. En lugar de eliminar y reconstruir equipos constantemente, puede moverse fácilmente entre sus equipos y organizarlos en el orden que elija. Vale, entiendo que será una función de pulsar y arrastrar. Vale, imaginaos que tenemos 5 equipos, eso que vas a ver los equipos de defensa, pues tienes 5 equipos. Pues a lo mejor el equipo que está en la tercera ranura, el tercer equipo, quieres que esté arriba del todo. Entiendo que será así: mantener pulsado, arrastrar hacia arriba y el equipo subirá hacia arriba. No sé si me entendéis. Bueno, es una mejora que no está de más, no está de más que esté. Me gusta. Si es así, si lo hacen sencillito, sí. Si lo complican, ya veremos. Asalto de facción. Únete a tu facción para luchar contra los enemigos PvE, player versus entorno, ¿vale? Más duros en el camino a la supervivencia. Coordina con tus amigos para abordar el nuevo Faction Assault y trabajad juntos para desbloquear las recompensas actualizadas. Vale, lo veremos. Ya no tendrás que competir con tus compañeros de facción para las mejores recompensas. Con el nuevo Faction Assault, todos trabajan juntos para desbloquear posibles recompensas que todos pueden ganar. Bueno, nosotros en Zombies Party, y esto lo digo con orgullo, nos hemos adelantado desde hace... yo qué sé, desde hace meses. Yo creo que desde que empezaron los míticos lo tenemos muy bien organizado y la gente que ha pasado por la facción lo sabe, cómo funcionamos. Se hace una lista. Oye, yo quiero ir a por el top 1. Pues tú vas a por el top 1. Yo top 2. Yo del top 3. Yo siempre me quejo porque hay quien pone top 2, top 3 y otro pone top 2, top 3. Y para mí no es lo mismo.
Para mí no es lo mismo top 2 que top 3. Debería de ser individual. Pero bueno, eso son cosas nuestras. Yo siempre me ando quejando de eso. Estamos muy cerca del debut de nuevo Faction Assault, mientras buscamos despejar a los caminantes en el camino. Vale, aquí hay un adelanto del nuevo mapa Faction Assault. Un nuevo mapa debe significar que un nuevo jefe se unirá a Negan. Estén atentos para más información. ¡Ah! Mamonazo, no te refieres a los asaltos, te refieres al Negan. Ah, y van a poner un nuevo boss. Oh, me gusta, me pone cachondio. Vale, pues no está mal. Claro, ahí tiene sentido. Yo pensaba que decían, es que pone asaltos de facción arriba. Hay que ser gilipollas para confundir el evento de asaltos con el asalto de Negan. Claro, eso es el... ¿Cómo se llama? El asalto. Sí, creo que se llama asalto de facción. Creo que sí. Bah, entonces eso es una mierda. Bueno, a ver, no del todo es una mierda, porque si van a poner un nuevo boss, que seguramente sea el gobernador o sea Alpha, porque el Negan con tanque ya lo tenemos muy visto, aunque el Negan con tanque no desaparezca, eso está bien. Y lo que está bien es que lo que he entendido entonces es que ya no habrá top 1, top 2, el que más puntúe, sino que directamente toda la facción derrota al Negan, por ejemplo, y todos reciben el mismo premio. Vale, está bien. Eso sí, los premios, a ver si es cierto que pone aquí que los van a actualizar, las recompensas, porque a día de hoy nos están dando en el Negan una serie de premios que no merecen la pena, que están desactualizados, con lo cual eso está bien. Claro, yo cuando he leído asalto de facción pensaba que era el evento de asaltos, pero no, es el evento del Negan, que lo van a cambiar un poquito. Bueno, pues cuando lo saquen ya sabéis que aquí tendréis la información. Bien, mejoras de combate. Bueno, aquí ya esto permíteme que lo doy un poco. Nuestro equipo está considerando actualizar el equilibrio de los luchadores. Cambios holísticos, serán logísticos, holísticos. ¿Holísticos de qué palabra es? ¿De hola? ¿Hola? ¿Holísticos? Joder, me ha dejado loco el holísticos. En fin, en los kits, las estadísticas y el propósito del personaje con miras a la sinergia y a la diversión. Esta es una gran empresa, así que estad atentos para obtener más información. Ay, ¿veis cómo no hay que vender a los personajes? No, es que este personaje no me interesa. Como no me interesa lo vendo. No. Ahora empieza lo bueno. Esto es lo que yo llevaba tiempo pidiéndole a Scopely. Y bueno, no, obviamente no me habrán hecho caso, pero seguramente habrá más gente que se lo habrá pedido. Que es que, al igual que en el League of Legends, en vez de estar sacando constantemente tantos personajes, lo que tienen que hacer es, oye, mira, durante una temporada se va a cerrar el ciclo de personajes, no se saca más personajes, pero lo que vamos a hacer con ellos es modificarlos, de tal manera que Rick, y no me refiero a Rick 2000, sino Rick, el del sombrerito, el pistolero, que a día de hoy no lo usa nadie, que le cambien las estadísticas. ¿Qué hace de máximo? 20.000 de ataque, pues que haga 50.000, por ejemplo. Habilidad de líder, ¿se mete el dedo por el culo? Bueno, pues en vez de meterse el dedo por el culo, que le salga un bazooka por el culo y mate a 5 enemigos de golpe. Oye, pues eso ya está más divertido, la verdad. Ese tipo de cosillas, ¿no? Como ya os he dicho que se hace en el LoL, que tienen un roster de campeones y cuando ven que un campeón se queda desactualizado, lo que hacen es actualizarle, cambiándole los stats y haciendo que de esta manera el metagaming del juego cambie, dándole oportunidad a que personajes que no se utilizaban pues ahora se puedan utilizar, con lo cual esto está bastante bien. Veremos a ver si lo hacen bien o la cagan, porque es Scopely, esa es otra. Nuevas formas de impactar a los personajes y combatir en diferentes escenarios y características, con contenido nuevo y emocionante que los jugadores encontrarán útil en todo el juego. Discutir una forma en que los jugadores podrán elegir aumentar una estadística específica, o tal vez elegir una parte específica del juego para aumentar el poder de un luchador elegido allí. Bien, esto sí que es lo que yo decía del Dokkan. Sería una especie de mapa de carretera donde tienes que usar cierto personaje y al usarlo lo mejoras. Y no me estoy refiriendo a subirle de nivel, sino que lo mejoras en plan, yo que sé, que te den una opción de subirle la defensa, la defensa base, ¿vale? Si por ejemplo, no sé, ahora que está tan de moda Eris, que la están dando en la WoW, que yo la tengo, que tiene 20.000 de defensa, pues haciendo ese mapa de carreteras, entre comillas, que dice mapa de carreteras, dice nuevo modo de juego,
Puedes hacer ciertos mapas, ciertos eventos, ciertos X, llamémoslo, ¿de acuerdo? Ciertos actos para subirle el ataque, que obviamente, bueno, sí, podría ser útil, subirle el crítico, que en el caso de Eris el crítico no es necesario, subirle la vida, que eso está muy bien en ella, la defensa también, ese tipo de cositas, eso está bien. Veremos, nuevamente digo, ese Scopely y veremos cómo lo aplican. Vale, posibles mejoras a realizar entre diferentes luchadores para crear nuevas sinergias en equipos y en diferentes modos de juego. Vamos a leer esto otra vez. Posibles mejoras a realizar entre diferentes luchadores. Vale, esto tiene un punto bueno y tiene un punto malo. El punto malo es que si eres Visa y te has gastado un montón de dinero en, yo qué sé, un personaje que a día de hoy ya no es, se sigue usando pero ya no es lo que era, Zachary, ¿vale? Zachary, que porque es importante, por la hemorragia. Tú imagínate la gente que se gastó dinero en Zachary en su momento y que ahora el Zachary ya no haga hemorragia, que ahora de repente haga magdalenas de chocolate, yo qué sé, imagínate eso, ¿vale? Que le cambian ya no te digo que cambien el personaje en cuanto a su apariencia, sino que lo que cambian es las habilidades, que ya no hace lo mismo. Para de ese modo, o no hace lo mismo o hace otra cosa, para de ese modo pues que combine bien con otro personaje que a día de hoy no combina. A eso es a lo que se refieren. Mejora de rasgos, resistencias e inmunidades para ayudar a equilibrar el combate e implementar nuevas estrategias de combate. Vale. Aquí lo que podrían hacer básicamente es quitar los mods de bronce, los mods de plata, que no sirven para nada. Yo casi que quitaría también los mods de oro, aunque a día de hoy siguen siendo útiles, seamos realistas. Pero sí, mejora de rasgos, resistencias e inmunidades para ayudar a equilibrar el combate e implementar nuevas estrategias de combate. Sí, supongo que se refiere, es todo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si tú coges, vuelvo a decir, Rick Alerta, el del sombrerito, el pistolero, ya sabéis cuál digo. A día de hoy tú le metes hemorragia, le metes quemadura, le metes infección, no te dura un asalto, se muere enseguida, tanto si se lo haces tú al rival como si el rival te lo hace a ti. Igual ahí lo cambian y le meten alguna habilidad de resistencia a algo para que, joder, que se le pueda utilizar un poquito más de aquí en adelante. Avatares, que bueno, ya sabéis lo que opino de ello, una mierda. Continuaremos brindando nuevo contenido de vanidad, bueno, para los jugadores, para que los jugadores lo adquieran a través del juego, y tenemos planes de expandirlo aún más en el futuro. Por ahora pensamos que este adelanto sería perfecto, y aquí nos enseñan un avatar que a priori parece un oso, pero si me dices que es, yo que sé, una niña disfrazada de oso, me lo puedo llegar a creer. No creo que sea Brutus. Otro avatar de Brutus cuando ya han sacado uno, me extrañaría, pero bueno, quién sabe. Nos gustaría compartir más de estas hojas de ruta de desarrollo con más frecuencia para ayudar a los jugadores a ver en qué estamos trabajando y compartir comentarios mientras estamos en el proceso de hacer realidad estos temas e implementarlos en el camino a la supervivencia. Bueno, en cualquier caso ya sabéis que aquí yo traeré las guías, o sea que no os preocupéis. ¿Ya termina? Bueno, pues tenga en cuenta que estos puntos se encuentran en varias etapas de desarrollo y es posible que no refleje la versión final, obviamente. Esto lo que quiere decir es que a lo mejor dicen, vamos a sacar X cosa nueva, vale, primero irá a las regiones beta a probarlo, luego lo sacarán a todas las regiones en general, pero eso no significa que sea la versión final, ¿no? Sino que puede ser una versión temprana de lo que sería el final y puede tener cambios y variaciones en un futuro. Por último, gracias por su continuo apoyo, bueno, y paciencia poca, mientras nuestro equipo trabaja para mejorar y actualizar Road to Survival. Bueno, pues sí, a ver, está bien, es una información interesante. Ya era hora que cambiaran el tema de del Negan y que pongan más jefes en un futuro. Dicen que un nuevo jefe se unirá. Mi pregunta no, esta me la voy a guardar. Esta pregunta la voy a hacer en la pestaña de comunidad. Voy a hacer ahí una encuestita y a ver quién gana. Y bueno, mejoras de combate, está bien, mejoras de los personajes y demás. Veremos a ver en qué queda todo, porque Scopely es un poco como los políticos, ¿no? Prometen, pero cuando ganan luego no cumplen nada. O sea que nada, gente, con esta información os dejo porque entiendo que todavía hay walk. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis, decir lo guapo y hermoso que soy, la bonita voz que tengo, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.